les voy a pedir que abran conmigo sus Biblias ahí a Marcos capítulo 7, el Evangelio según Marcos capítulo 7. Ahí nos encontramos en uno de los pasajes que en verdad nos van marchando hacia la cruz, puesto que define el choque entre Jesús y los fariseos, o sea, los religiosos de su día, y como lo decimos en el norte de México, con el pleito casado que ellos tenían con el Señor, que finalmente les hará determinar: este hombre tiene que morir. A su vez, este pasaje subraya la necesidad de que el hombre, naturalmente muerto en delitos y pecados, nazca de nuevo. Y define también la necesidad de la cruz, dado el diagnóstico que Jesús da del corazón del hombre. Hermanos, dejados por sí solos, no hay esperanza para nosotros, aparte de la vida impecable y la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay otra esperanza para el hombre. Pero bien, hagámosle, como dicen acá, demos de lectura a nuestro texto de hoy, Marcos capítulo 7, y normalmente pido que se pongan de pie, pero no lo voy a hacer hoy. Lo que sí voy a pedir es que estén muy atentos allí sentados conforme estamos leyendo este texto, ¿les parece? Bien, ok, muy bien. Marcos capítulo 7, y estaré leyendo de la Reina Valera 1960, Marcos 7, versículos 1 al 23. Por favor, estemos atentos al texto porque estaré haciendo referencia mucho al texto en la predicación. Dice así la palabra de Dios, Marcos 7, versículo 1, dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola.
Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos brindas hoy para abrir tu palabra. Te rogamos que bendigas la misma el día de hoy, que surta sus efectos en los corazones del hombre. Oramos, oh Dios, de que atienda la necesidad más apremiante de cada uno aquí hoy, y en especial si hay alguien aquí que no te conoce, que tenga misericordia. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuché de una prueba que un asilo psiquiátrico, también conocido como un manicomio, hacía a sus pacientes para ver si se estaba logrando algún progreso. Los médicos querían ver si estaban llegando a sus sentidos o no. Así que se colocaba al paciente en una habitación con un lavabo y una llave abierta y se le ponía un tapón al desagüe para que el lavabo estuviese rebosando de agua cayendo al piso. Y además se le daba un trapeador al paciente. Y los médicos atentos veían lo que hacían. El progreso se medía en función de que si el paciente trapeaba el agua o cerraba mejor primero la llave. Creo que entendemos esta prueba, ya que lo más sensato sería ir al origen del problema, ¿no es cierto? Sería bastante inútil seguir limpiando el piso sin cerrar la llave. Y supongo que en un asilo como esto sería una medida de que alguien esté en contacto con la realidad o no, notando si pasa por alto o no lo que es más obvio. Pero si tú y yo estamos siendo honestos consigo mismos esta mañana, debemos confesar que a menudo hemos fallado este tipo de prueba de alguna forma u otra. Con demasiada frecuencia, cuando abordamos nuestros problemas, nos centramos en la acción y no en la actitud, en el resultado y no en la razón, en el exterior y no en el interior. Pero la verdad es que para arreglar un problema, esto ha de comenzar con llegar al corazón del problema. Y en nuestra ilustración, el corazón del problema es la llave abierta y el agua en el suelo es solo un síntoma del problema. Por lo tanto, es importante que distingamos entre la fuente de un problema y los síntomas de un problema. Y el asunto es que no se puede resolver un problema al menos de que se llegue al origen del problema. Y el problema es que a menudo somos muy buenos para resolver problemas, entre comillas, de manera superficial, nunca llegando al corazón del problema. Es como poner un curita sobre un cáncer que requiere terapia intensiva. De manera que en pocas y en espesas palabras, Marcos capítulo 7 hace hincapié en que el corazón del problema es el problema del corazón.
Mis queridos oyentes, el Evangelio es cuestión del corazón. Y sin duda, el encuentro controversial que Jesús tiene con los maestros de la ley, entre comillas, sobre los discípulos que se lavaban, que no se lavaban las manos, subraya lo vano y lo vacío de su mero desempeño religioso externo. Y algo que enseña no solo este capítulo, sino el cúmulo de la palabra de Dios, es que la mera observancia y el cumplimiento de ritos religiosos no produce justicia ni piedad verdadera en una persona. Es el corazón el que requiere transformación. Pero bien, puesto que este pasaje es un tanto largo y no piensen que estaré exponiendo de manera meticulosa cada versículo, pero creo que en el tiempo que tenemos hoy, espero que podamos ver algunos componentes, 4 creo que tengo, más unos subpuntos por ahí, algunos componentes de esta enseñanza de Jesús, esperando y nos ayude a evaluar nuestras propias vidas, para no continuar o para no caer, según sea el caso, en este error que claramente condenó el Señor. De modo que es necesario y entendamos que el problema yace en el interior y no en el exterior. Cualquier asunto que estemos tratando, hermanos, sea de países que están en guerra, o sean matrimonios que parezcan la Tercera Guerra Mundial, o sea el reto de la crianza de nuestros hijos, o cualquier tipo de relación, el corazón del problema es el problema del corazón. O como claramente nos dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De modo que Jesús nos recuerda, hermanos, que la santidad y la pureza tienen que ver más con el corazón, en el interior, que con el lavado de manos en el exterior. Y esto nos lleva al primer componente de la enseñanza de Jesús, y esto es, llamémosle la confrontación acerca de las costumbres de hombres. La confrontación acerca de las costumbres de hombres. Como leímos ahí en versículos 1 al 13 de nuestro texto, hay un rol muy peligroso que pueden jugar en las vidas de las personas las tradiciones religiosas, las costumbres de hombres. El barco, cuyo nombre es el Queen Mary, fue el barco más grande en cruzar los océanos cuando fue lanzado en el mar en el año 1936. Esta nave sirvió 4 décadas e incluso en una guerra mundial, hasta que fue retirada y fue anclada ahora para operar como un hotel y un museo flotante en la ciudad de Long Beach, California. Ahora bien, mientras este buque era transformado y acondicionado para tal efecto, sus 3 enormes chimeneas fueron puestas en el muelle ahí para rasparlas y para lijarlas, con el fin de removerle los sinnúmero de capas de pintura que habían sido azotados y apaleados por el mar y las inclemencias de este, para según después repintarlas. Pero una vez que hicieron el lijado en las chimeneas, cuando terminaron con la pintura, lo que estaba en el interior se desmoronó. Nada quedó de aquella gruesa placa de acero de lo cual las chimeneas habían sido formadas.
Lo único que quedaban eran las más de 30 capas de pintura que habían sido aplicadas al pasar de los años. El acero se había podrido. Y aun cuando por fuera las chimeneas parecían ser sólidas, no contaban con sustancia alguna. En esencia, Jesús estaba diciendo lo mismo de los fariseos acerca de sus tradiciones, mostrándoles que aun cuando externamente daban la apariencia, daban el gatazo, como decimos allá en el norte de México, daban la apariencia de piedad, con sus rituales, pero por dentro la podredumbre era evidente, porque de Dios nada se esconde. Y estos, en vez de acercar a la gente a Dios, sus tradiciones la estaban ahuyentando de Dios, poniendo sobre ellos cargas que ni aun ellos llevaban a cabo. Y los fariseos se aferraron a sus rituales meramente externos, que a final de cuentas fueron condenados por Dios, ante quien nuestros corazones yacen desnudos. Ahora bien, el texto no nos está enseñando, hermanos, que las tradiciones son malas. No me malentiendan, ¿no? No está diciendo el texto que las tradiciones son malas en sí mismas. O sea, podemos seguir observando cosas, pero cuando las costumbres de hombres mortales que vuelven al polvo estorban la autoridad de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios, quien vive y permanece para siempre, esto se torna súper serio. Digo, ellos tenían una costumbre y no era malo lavarse las manos. Incluso ustedes, las madres aquí, seguramente traen a sus niños de un ala para que se laven las manos. Y digo, no es nada malo lavarse las manos, al menos que sea el que vende la fruta ahí en la esquina. Todos entendemos que es por ello que está tan rica, ¿no? Aunque el limón lo mata todo, ¿no es cierto? Así es que no hay problema, pero el punto es que no se trata acá de higiene, sino se trata de santidad. Incluso Levítico 22, 6 al 7, por ejemplo, mandaba a los sacerdotes de Israel lavarse las manos. O sea, es cierto, ahí dice la escritura, se los dejo de tarea, pero este mandato era limitado a los sacerdotes. De manera que los religiosos habían añadido una costumbre extrabíblica, lanzándose en contra de todos, ¿sí? Seguramente han escuchado ustedes, por ejemplo, de aquella señora bien intencionada que cuando cocinaba un jamón en el horno le cortaba las puntas, ¿sí? O sea, religiosamente lo hacía. Y tocó que la invitaron a ayudar a preparar un jamón en otra casa, de otra persona, de otra mujer. Y la anfitriona estaba echándole ganas ahí preparando el jamón y a la hora de meter el jamón a hornear, le dice la otra, tranquila, no le cortó las puntas al jamón. ¿Y eso para qué? Le comenta la anfitriona. Pues yo no sé, pero mi mamá lo hacía y su abuela también. Y entonces ha de ser importante. Y discutieron un poco, pero la anfitriona, tan amable que era ella, caracterizada por la hospitalidad, no agraviando a los presentes aquí, accedió. Ok, cortémosle las puntas al jamón. Y al poco tiempo investigaron por qué la tatarabuela cortaba el jamón. Y resulta que era simplemente porque el horno era pequeño. Y se acabó. Es interesante esto, ¿no? Historia real. Casos de la vida real. Pero, y así el problema, hermanos, con la costumbre de los religiosos.
era que habían sido pasadas costumbres de generación en generación y gozaban de una autoridad peligrosa. Y es por ello que Jesús arremete contra ellos. Y leímos, por ejemplo, de otra tradición ahí en versículo 11 del Corban, a que los padres necesitados, por ejemplo, cuyos hijos podrían ayudarles, bueno, pues hay que se rasquen con sus propias uñas. A ver cómo le hacen. Y entendemos, hermanos, que nada hay de malo, por ejemplo, apartar recursos para la obra del Señor, pero cuando una tradición compite y contradice el corazón de lo que Dios en verdad quiere, entonces hay un problema. Y leímos, por ejemplo, desde versículo 8, ahí dice versículo 8, la primera parte, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y en versículo 9 lo mismo, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. De modo que no es que Jesucristo está condenando las costumbres de hombres en sí, sino que condena las tradiciones que compiten con la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Y lo grave es que no era una cosita u otra, o unas pocas cosas, sino que dice el texto, por ejemplo, en versículo 4, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Y acabamos de leer en versículo 13 que dice lo mismo, muchas. O sea, es la misma palabra que vemos en Marcos 9:12, por ejemplo, donde dice, está escrito que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. En otras palabras, muchas costumbres habían elevado los religiosos a nivel de ley, costumbres obligatorias. Y lamentablemente, hermano, esto hace que la verdadera ley sea ofuscada, que sea opacada. Y a final de cuentas, se le está añadiendo a la palabra de Dios. Y esto es serio, ustedes que son estudiosos de la Escritura lo entienden. Dice el proverbio, no añadas a sus palabras, o sea, la palabra de Dios, para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Están los proverbios, no anoté el texto, pero ustedes lo pueden buscar. Y Apocalipsis 22, 18 al 19 habla de lo mismo. Y aquí en nuestro texto leemos lo serio de esto, ¿no? De poner las costumbres de hombres a la par, o a veces hasta sobre la palabra de Dios. Es por ello que Jesucristo arremete contra ellos ahí en versículo 6, hipócritas les dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hermanos, quizás lo más grave de todo es que este externalismo o moralidad superficial componen, esto es serio, ¿no? Componen un evangelio que no es evangelio. Ahora bien, leímos en versículo 1, por ejemplo, que los líderes religiosos vinieron desde Jerusalén. O sea, ahí había sido la fuente principal de la oposición a Jesús. Y al llegar a versículo 2 de nuestro texto nos podemos hacer una pregunta. Y esta pregunta es, bien haríamos cada uno de nosotros en hacernos esta pregunta. Una pregunta de millón. ¿Sí? ¿En base a qué autoridad creemos lo que creemos? O sea, ¿será súper fundamental esto? Claro, ¿no? ¿En base a qué autoridad creemos lo que creemos? Hermanos, tratándose de cuestiones de religión en las cuales está en juego el alma, la eternidad, creo que no se puede tomar a la ligera.
O sea, no estamos hablando de cacahuates acá. ¿Sí? Estamos hablando de la eternidad. Si Dios nos da 80, 90, 60, 100 años, no es sino una gota de agua en el ancho y profundo mar de la eternidad. ¿Sí? Es por ello que es el gran problema, por ejemplo, con el catolicismo romano, por ejemplo, que colocan las tradiciones de hombres a nivel y a veces hasta sobre la palabra de Dios. Incluso el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma del siglo XVI, Reforma protestante, dice este concilio, lamentablemente dice que la Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia como iguales en autoridad. De acuerdo a Jesús, eso es súper serio. La Iglesia Católica, tristemente, también enseña que hay, por ejemplo, purgatorio, ¿no? O sea, un lugar donde puedes ir puedes morir no salvo y puedes ir ahí y hacer expiación por tus pecados por medio del castigo de fuego. ¿Sí? Y el problema con esto, hermanos, es que esto mina la enseñanza clara de la Escritura, que en la cruz Cristo todo lo pagó. O en sus propias palabras, una de las palabras más preciosas del Nuevo Testamento, en Juan 19:30, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: consumado es. Consumado es, hermanos. Son tradiciones como estas que intentan nulificar y minar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y tristemente, hasta hoy día, la Iglesia Católica Romana niega y contradice lo que enseña Efesios 2, 8 al 9, que la salvación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, el Catecismo Católico Romano, que es doctrina oficial en sus apartados 1477 y 1479, por ejemplo, dicen que la salvación es por fe más obras. Y no termina ahí, dice, y que una persona puede obtener su propia salvación y al mismo tiempo cooperar en la salvación de sus hermanos y o hermanas mediante obras e indulgencias. Imagínense ustedes, si uno se pudiese salvar, hermanos, a sí mismo, ustedes lo han leído, dice Gálatas 2:21, por demás murió Jesucristo. Mis queridos oyentes, esto es súper serio, ¿no? Ya que estamos hablando acá de la salvación. Tiene repercusiones e implicaciones de índole eterna. Digo, ¿habrá algo de mayor importancia que la pregunta ¿cómo puede una persona estar bien con Dios? ¿De qué le aprovechare al hombre? Ustedes no han leído, ¿no? Ganarse todo el mundo y perder su alma. Digo, me puedo equivocar de muchas cosas, ¿no? Y hay ciertas consecuencias, pero si me equivoco en cuanto a la salvación, hermanos, mi querido oyente, es estar en el infierno por toda la eternidad. Y no importa cuán religioso o no seas. Es por ello que damos gracias, ¿no? Damos gracias a Dios que, por ejemplo, en un lugar aquí como en Comunidad de Gracia Bogotá, cuentan ustedes con líderes, con pastores, con ancianos que son bíblicamente calificados. Hombres perfectos no,
pero son hombres bíblicamente calificados, ¿no? O como dice Tito 1:9, saben exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, qué bendición, hermanos, es eso. Pero imagínense ustedes, los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían llegado a un punto donde estaban confundidos los tipos. Confundidos acerca de la verdad. Pero no vayamos tan lejos. Hoy existen, dizque, pastores evangélicos, los cuales están confundidos o se hacen para llenar las iglesias, predicando a la gente lo que la gente quiere oír. Es por ello que dice la Escritura en Judas, si no me equivoco, y aquí el pastor me corregirá, en Judas habla de que los lugares más oscuros del infierno están reservados para los falsos maestros, porque es algo grave. Hermanos, volviendo al corazón del problema, el que me lave o no las manos es solo un síntoma del corazón del problema, y esto es que el corazón es ¿qué constituye la autoridad en la vida de la iglesia y de las personas? Si no es la palabra de Dios, todo se derrumbó. Como aquel hombre necio en Mateo capítulo 7, quien escuchó, pero no hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero bien, avanzando porque ya es tarde. Pero bueno, algo más que las costumbres de hombres tienden a producir es hipocresía, donde tendemos a decir algo con nuestros labios, pero podemos ser otros a solas y en nuestro corazón. Y hermanos, todos de alguna manera u otra luchamos con esto, Pero ustedes saben, ¿no? Ustedes estudiosos de la palabra, la raíz de la palabra hipocresía acá significa actor. Y ustedes saben lo que es un actor, ¿no? Alguien que lleva a cabo un rol que realmente no lo es. Hay actores, por ejemplo, que ganan algo que se llama como Óscares, premios, pero la verdad es que los mejores actores tienden a estar en la iglesia visible del Señor. Y ni premio les damos. Hermanos, con toda sinceridad, temamos, ¿no?, la hipocresía en nuestra vida, estemos pendientes de esto, ¿sí? Ustedes lo han leído, Mateo 6, se nos advierte que no oremos simplemente para ser vistos, que no seamos sepulcros blanqueados, sino que seamos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, ahí la palabra espíritu se refiere al espíritu del hombre, el interior del hombre, ¿sí? ¿Y saben, hermanos, por qué las tradiciones producen hipocresía? Porque las tradiciones no transforman el corazón. Solo la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer esto, ¿no? Y hermanos, la tradición divorciada de la palabra de Dios eleva la tradición sobre la Escritura. Es serio, ¿no? La tradición no debe competir ni contradecir la Escritura. Pero bien, habiendo expuesto Jesús a los religiosos de su día en su afán y elevación de las costumbres de hombres, veamos ahora el cuidado del Señor sobre la gente. Y no ha de esperarse otra cosa. Jesús, quien conocía todas las cosas, a sabiendas de que estos religiosos estaban mal, y por lo tanto era prácticamente una gente sin pastor, y al estar los líderes mal, van a ser dirigidos mal.
Y la preocupación de Jesús por la gente la vemos ahí en versículo 14, donde dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme y entended. Ese es amor, ¿no? Ese es cuidado. Y es por ello que Jesús les dice, escúchenme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entiendan que el problema no son las manos sucias. El problema es el corazón. Enfóquense en la llave y no en el agua en el piso, les está diciendo prácticamente. Y la verdad es que el amor de Jesús por la gente, hermanos, expone la falsedad de los líderes. De modo que vemos que lo que motiva a Jesús acá es su deseo de proteger a la multitud de los falsos maestros. Incluso más adelante en Marcos 8:15 Jesús les advierte, guardaos de la levadura de los fariseos. Son ciegos guiando a ciegos. De modo que Jesús expuso la hipocresía, ¿no? La mentira doctrinal de estos líderes falsos y el cuidado y la preocupación que Jesús está teniendo por la gente debe subrayarse acá, ¿no? Ahora bien, vimos ya la confrontación sobre las costumbres de hombres, el cuidado que Jesús tiene por la gente. Veamos ahora la clarificación que Jesús hace a sus discípulos. La clarificación que Jesús hace a sus discípulos. Y está un poco conectado con el punto anterior. El discurso, primero empieza Jesús dando un discurso a una multitud y luego se torna algo más privadito, ¿no? Conversando con sus discípulos. Dice ahí versículo 17, cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Hermanos, los discípulos no entendían. Y en parte porque también estaban vacunados con las costumbres. Ellos estaban viviendo en esa época. O sea, no podemos despegar el texto del contexto, ¿sí? O sea, era lo que permeaba al ámbito religioso de ese día. No entendían, dice la Escritura, no lo digo yo. Y en parte porque el hombre naturalmente somos de cabeza dura. Es duro el corazón. Es por ello que Jesús misericordiosamente les aclara. ¿Sí? Versículo 18 dice, Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Incluso Jesús está yendo más allá del código levítico sobre la comida y más adelante en versículo 19, que es el fundamento hasta cierto punto de Hechos capítulo 10, donde Dios declara toda comida limpia, gracias a Dios, ¿sí? Y algo que hemos de notar es que los discípulos ya tenían 2 años con Jesús. No estamos hablando de The Master Seminary, no estamos hablando del Instituto Expositor, estamos hablando de los discípulos con Jesús mismo. O sea, nada contra TMS, nada contra el IDEX, pero imagínense ustedes estar ahí con Jesús 2 años y no les caía el 20. Y como les digo, además del ritualismo en el cual habían sido malamente instruidos estos hombres, y permeaban malas ideas en cuanto a Dios, en cuanto a cómo estar bien con Él. Y hermanos, solo como una notita acá, esa es la guerra espiritual, ¿no es cierto? Creo que es 2 Corintios 10, donde habla de que la guerra espiritual es contra ideas, ¿no? No es ir a reprender y bla, bla. Eso no es bíblico, ¿sí? Sino la guerra espiritual está aquí, en las ideas que la gente tiene en cuanto a Dios, en cuanto a cómo estar bien con Él, etcétera, ¿no? Sí, pero era una lucha, ¿no? Y dice versículo 16, lo vimos ahí, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esto nos subraya el hecho de que necesitamos la ayuda de Dios.
y de su Santo Espíritu para entender la enseñanza del Señor. Si tú entiendes algo acerca de la palabra de Dios, no te puedes jactar de nada, porque fue Dios quien te lo permitió entenderlo. ¿Sí? El entender no está relacionado con la vista física ni el conocimiento mental, sino que está relacionado con el corazón. Y algo, hermanos, que a mí me anima este texto acá, se los comparto, algo que nos ha de animar es de que Jesús no desecha a estos cabezas duras. No le dice, cabezones, 2 años ya conmigo, aliviánense, ¿sí? Tardos para entender, sino que en su gracia y misericordia les brinda más clarificación. Qué lindo el Señor, ¿no? Es bueno el Señor. Y notemos, la clarificación continúa, versículo 19, porque no entra en su corazón, o sea, la comida, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, dice el texto, entra por un lado, sale por el otro. Sí, sí. O sea, eso dice el texto. O sea, lo que está diciendo Jesús acá es de que la comida se va del plato a la letrina y no toca el corazón. Digo, al menos que sea una empanadita colombiana, ¿no? Sí. Ustedes saben, siempre hay campo para una más. Porque esas no se van al estómago, se van al corazón. Sí, ustedes saben. Pero bueno, lo que pasa es que el código mosaico y las leyes levíticas y los lavamientos, hermanos, en verdad, que en verdad sí se prescribían, o sea, eran una dramatización de lo que tenía que ocurrir en el interior. Es algo así como el bautismo hoy, ¿no es cierto? El bautismo, las aguas no tienen magia, ni mucho menos, sino cuando uno se bautiza es como una manifestación externa de una realidad que ya ocurrió interna, ¿sí? ¿Ok? Y es un paso de obediencia, ¿no? O sea, nosotros fuimos salvos no por obedecer, sino fuimos salvos para obedecer, ¿sí? Segunda Efesios 2:10, si no me equivoco. Sí, así es que es importante. Pero, hermanos, qué bendición, ¿no? Que en su vida, doy gracias a Dios por esto, ¿no? En su vida Jesús cumplió toda la ley. Y no para Él mismo, sino para los que no podían cumplirla. ¿Sí? Y en su muerte Él cargó con la maldición de la ley, porque maldito el que no permaneciere en toda la ley. Y yo no sé tú, pero yo me quedo corto, ¿sí? Agradecido, le doy gracias a Dios que Cristo en la cruz recibió la ira que yo merezco. Y si tú estás aquí hoy y no conoces al Señor, el Señor se deleita en salvar, ¿eh? O sea, si tú pones tu fe en Jesucristo, fe significa confianza, que tú pones tu confianza en Él. La vida perfecta que Cristo vivió es acreditada a tu favor. Es una gran transacción, alguien la llamó así, una gran transacción. Y en la cruz, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, es como si en la cruz Jesucristo pagó por todos tus pecados. No uno, no varios, sino todos. Fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Qué nos indica eso? De que la obra de Jesús, la vida, muerte, sepultura de Jesucristo satisfizo lo que Dios exige, lo que su santidad exige, lo que su justicia exige. Tremendo, ¿no? Es por ello que, mi querido oyente, no va a haber ningún pecado que Dios no perdone excepto el rechazar a Jesús. Si tú rechazas a Jesucristo, la única provisión, estás perdido. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Pero bueno, ya vimos el cuidado. Bueno, vimos antes de eso las costumbres, vimos el cuidado de Jesús, las clarificaciones o la clarificación que hace el Señor. Veamos ahora rapidito la convicción.
muy marcada en versículo 20. ¿Y por qué llamarle convicción? Bueno, porque 3 veces, cuando menos, Jesucristo menciona esto en nuestro texto. Lo dijo en versículo 15, en versículo 18 y ahora lo menciona en versículo 20. Súper importante, dice versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Hermanos, sin temor a equivocarnos, el problema del corazón del hombre es el corazón de los problemas del hombre. Incluso esta convicción nos ayudará a explicar todo lo que ocurre tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior. ¿Sí? Ayuda a explicar, por ejemplo, el clamor de Pablo en Romanos 7, eso que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí, dice Pablo. Esta es la convicción que lo explica todo. La tendencia de nuestro corazón hacia el pecado, hacia lo impuro. Y hermanos, esto es importante, aún como creyentes, ¿no? Aún hay residuos del viejo hombre. Y si no me lo crees, pregúntale a tu esposa o a tu esposo. Y esto es importante, hermanos, porque aun cuando estamos en el mundo y no somos del mundo, la tentación viene, ¿no es cierto? Y cuando la tentación viene, vale la pena saber dónde enfocar nuestros esfuerzos. En la raíz del problema. ¿No es cierto? Y es, hermanos, ustedes seguro lo han aprendido acá con sus líderes, pero a diferencia de lo que hace la psicología, por ejemplo, que la psicología está basada en sabiduría humana, Jesús para nada está enseñando aquí que el hombre es por naturaleza bueno. O sea, sin duda Jesús enseñó que en ocasiones los seres humanos pueden hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Y deben hacerlas. Debemos, dijo el otro. ¿Sí? Pero el énfasis acá en nuestro texto es la capacidad de maldad que yace en el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón, dice Jeremías 7, si no me equivoco. Así que creo valdría la pena ver de paso, conforme vemos esta convicción muy marcada de Jesús, rapidito les prometo, 4 aspectos de la maldad del hombre conforme extraemos principios de nuestro texto, ¿sí? El primero es que la extensión de la maldad humana es universal. La extensión de la maldad humana es universal. Notemos por favor que Jesús no está aquí describiendo el sector criminal de la ciudad. Se está dirigiendo a los religiosos, incluso a sus discípulos. Y dice que la maldad sale de su corazón. Y hace una declaración general acerca de la raza humana. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Y hombre, aquí se refiere tanto a hombre como a mujer, hermana, también a las mujeres. Sí. O sea, ninguno de nosotros estamos exentos, ¿no? Yo recuerdo tiempo atrás, todavía no sé mucho, pero ya sabía menos, pero el Señor me dio la oportunidad de ir a las prisiones, le dicen acá, las prisiones, sí, a llevar el evangelio, ¿no? En la ciudad del Paso, Texas. Y cuando yo pedí permiso para entrar ahí, le hacen un chequeo, no antecedentes penales, etcétera. Lo pasé, hermano. Sí. Y le revisan a uno las huellas digitales y todo. Y el tipo que se dedicaba a revisar las huellas digitales me dice: ¿Tú a qué vienes aquí a la prisión? Le digo: no, pues mira, yo vengo a traer el evangelio a los presos aquí. ¿Y saben qué me dijo el tipo? Dice: qué bueno, porque ellos lo necesitan.
Tremendo el tipo, ¿no? Mis hermanos, o sea, nos reímos, pero es claro lo que dice Romanos capítulo 3, no hay justo, ¿verdad? Y por si pensabas que era la excepción, dice, no hay justo ni aun uno, ¿no? Así es que la extensión de la maldad humana, hermanos, es universal, ¿queda claro? Ok, y segundo, la esencia del hombre es ser centrado en sí mismo. O sea, la esencia del hombre natural es ser centrados en sí mismos. O sea, queremos que el eje del planeta Tierra pase por mi casa, ¿no? ¿Sí? Como decía un maestro, a lo mejor también tú lo escuchaste, hermano, ahí con Dr. Street, el maestro. Pero lo leímos ahorita, ¿no? Jesús nos da acá una lista de 13 maldades, ¿sí? Y al enfocar el lente nosotros en cada una de estas 13, el hilo común en cada una de ellas es una manifestación del autocentrismo básico. Gracias, hermano. El autocentrismo básico del hombre, ¿sí? Recuerdo que hace poco, creo que Fernando ya no estaba allá, pero hubo un seminario de varones allí en Grace en español. Y aprendimos algo muy importante que espero y nos ayude, varones, y a todos, ¿no? Aprendimos que el origen de todo pecado sexual, por ejemplo, es la codicia, la avaricia y el egoísmo. ¿Sí? La codicia, la avaricia y el egoísmo. Y esto, hermanos, es de gran utilidad saber si vamos a estar esforzándonos en nuestra santificación, ¿no? O como dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal. Es un proceso continuo, de acuerdo al verbo ahí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, este tipo de pecado es el adorarnos a nosotros mismos en vez de adorar a Dios. Recuerdo una persona ahí en el seminario decía a veces, y hablando de líderes, decía, tristemente muchos líderes se descalifican por 5 minutos de placer. Grave, ¿no? Pero bueno, ustedes recuerdan el gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo han leído, ¿no? Mateo 12:30 y 31. Pero el pecado es todo lo contrario. Me amaré a mí mismo sobre todas las cosas, ¿no? Y a mi vecino enseguida y si me conviene, ¿sí? Y a Dios pues allá en el olvido, ¿no? Digo, ¿acaso no es la esencia del pecado esto? ¿Sí? El pecado es en su raíz el hombre expresando su autocentrismo. Y cuando consideramos a los demás, generalmente es para señalar su pecado, ¿no? Porque eso es lo que hace el legalismo, ¿no? Señalar el pecado de otros, pero no señalar el mío, ¿sí? Así que la extensión de la maldad es universal, la esencia de la maldad es el egoísmo, y tercero, el origen de la maldad es el corazón. Eso es súper fundamental. El origen de la maldad es el corazón del hombre. Lo leímos en versículo 15, que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y en versículo 21 leímos, porque dentro del corazón del hombre sale la maldad. ¿Sí? Y mis amados, hay profunda capacidad para maldad en nuestro propio corazón. Y no es por nada que nos insta la palabra de Dios a que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. El corazón es el timón del barco, ¿no es cierto? Es el control de operaciones del ser humano. Y hermanos, esta verdad fundamental tiene un sinnúmero de implicaciones prácticas. Esto es muy profundo y es muy fundamental y tiene muchas implicaciones. Y es mi oración que el Espíritu Santo aplique en corazones aquí y en el mío, ¿no? Pero un ejemplo rapidito. ¿Cuántos de ustedes han luchado con la falta de contentamiento?
Todos menos Jefferson. Ah, sí, ya la levantó la mano. Sí, sí, ya. Ok, está bien. Creo que estaba pajareando, estaba echándose un coyotito ahí o algo. Sí. Pero bueno, muchos creen, hermanos, que yo solo sería feliz si tuviera esto. Si tú estás joven aquí, yo solo sería feliz si fulano o mangano fuera mi novia o mi novio. Sí. O si me cambiaras de cónyuge, Señor. Sí. Sí, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Pero en Filipenses ustedes han leído cómo es que Pablo aprendió a estar contento en abundancia y en escasez. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que para en verdad ser una persona contenta, lo que tiene que cambiar no son mis circunstancias. Lo que tiene que cambiar es ¿qué? Mi corazón. Mi corazón, ¿sí? El corazón del problema es el problema del corazón. Hermanos, incluso otra cosa, demasiadas veces le echamos, la maldad del hombre, demasiadas veces se la atribuimos a malos ejemplos, a factores externos, a la sociedad, a la suciedad, como quieran decirle. Pero hermanos, la verdad es que pecamos porque fuimos concebidos con una naturaleza pecaminosa, de acuerdo a Salmo 51:5, ¿no? Tremendo, ¿no? Los niños son una bendición, de acuerdo a Salmo 127, si no me equivoco. Lindos, ¿no? Tiernitos, no quiebran ningún plato, ¿sí? Pero la verdad es que los niños son chacales en pañales, ¿sí? O sea, son pecadores, ¿sí? O sea, ustedes no me dejarán mentir, ¿no es cierto? O sea, no es necesario enseñar a un niño a mentir. No tenemos clases para que se enseñe a mi hijo a mentir. Tenemos clases para piano, para esto, ¿no? Pero no tenemos clases para que mi niño aprenda a ser egoísta, a ser malagradecido. Eso viene naturalito, ¿no es cierto? En cambio, tenemos que enseñarles con mucho esfuerzo, con mucho tesón, a obedecer, a ser amables, que es algo que me encanta de Colombia. Ustedes son muy amables. Le hicieron buen trabajo sus padres, ¿sí? Pero tenemos que enseñarles a ser agradecidos, a pensar en los demás antes que en sí mismos. Y hermanos, como padres de familia debemos criar a nuestros hijos con el objetivo de llegar al corazón. No solo tratar con ellos en el exterior, ¿sí? Hay que ir al corazón. Incluso hay un libro muy bueno, seguramente lo tienen acá o no sé, pero cuyo título propiamente es ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? Por el pastor Tripp o Ted Tripp. Pero bueno, hay que llegar al objetivo, ¿no? Y sí hay que restringir a nuestros hijos, aplicar la vara con sabiduría, con amor, con paciencia. Es bueno que haya reglas, pero el objetivo, hermanos, es que sean salvos, no que sean fariseos. ¿Sí entienden la diferencia? Sí. Es necesario atender y llegar a la actitud detrás de la acción, ¿sí? A preguntar por qué esto, por qué aquello. ¿Ok? De manera que cualquier decisión, hermanos, que hacemos en cuanto a educación, en cuanto a las compañías de nuestros hijos, es necesario entender que el corazón del problema es el problema del corazón. O sea, no importa, tú podrás poner a tu hijo en una burbuja, pero ¿de dónde sale el pecado? Del corazón. O sea, sí es cierto que las malas compañías corrompen, no me malentiendan, pero y deben evitarse, ¿no? A toda costa, hasta donde se puede, pero ninguna mala compañía le va a enseñar a tu hijo ni una quinta parte de maldad que la maldad que sale del corazón. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendimos eso? Ok.
Y desafortunadamente cuando alguien sale mal, ¿qué decimos? No, pues es que el gobierno, es que los fabricantes de las armas de fuego, el ambiente en el cual creció, o sea, todos tienen la culpa, menos el delincuente, ¿no es cierto? El corazón del problema es el problema del corazón. Es por ello que el gobierno, hermano, no es la solución. O sea, sí el gobierno debe restringir el mal, el Romanos 13, pero solo el evangelio puede librar a un pecador de la esclavitud del pecado. Incluso alguien en alguna ocasión dijo que, me gustó esto, ¿no? Dijo, el gobierno puede poner un saco nuevo sobre un hombre viejo, pero solo el evangelio de Dios puede poner un hombre nuevo en un saco viejo. ¿Sí? Un gobierno más grande, más involucrado no es la solución. No necesitamos que el gobierno sea nuestro padre, nuestra madre. Lo que necesitamos son padres que entienden que el corazón del problema es el problema del corazón. Y por si fuera poco, esto nos lleva al cuarto y último aspecto acerca de la maldad. Y esto es que la maldad nos contamina. La maldad nos contamina, lo leímos ahí en el último versículo. La consecuencia es que el pecado nos torna impuros ante los ojos de un Dios santo y de un Dios justo. O sea, eso nos deja entre la espada y la pared, ¿no es cierto? O sea, porque si tienes la intención de habitar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, tienes que tratar con tu pecado. ¿Sí? Moisés a duras penas no atrevía a poner su mirada a Dios. Ustedes han leído, por ejemplo, también Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene este vislumbre de la santidad de Dios y prácticamente cae desquebrajado. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el pecado nos contamina. Así es que la maldad es universal. Su naturaleza en esencia es el autocentrismo. Su origen es el interior. Y su consecuencia es que nos contamina. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, debemos evaluarnos, ¿no? Para determinar en cuál lado estamos, por ejemplo, si en el de los fariseos o si en el de Jesús. No hay un punto intermedio. La salvación, la justificación no es un proceso, es algo que ocurre de manera instantánea. O has puesto tu fe en Jesús o no has puesto tu confianza en Jesús. En la esfera de la adoración, el corazón es más importante que los labios. En la esfera de la autoridad, la escritura toma precedencia sobre la tradición. Y en la esfera moral, la pureza interna es lo que subraya el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, estos son principios fundamentales de la verdadera religión cristiana. El corazón sobre los labios, la escritura sobre la tradición y lo interno sobre lo externo. Y volviendo al diagnóstico de Jesús acerca de la maldad del hombre, sale del corazón, nos contamina. Este es un diagnóstico real y radical de la condición del hombre. Y un diagnóstico radical exige un remedio radical. Si la maldad nos contamina y nos deja incapaces de entrar a la presencia de Dios, tanto ahora como en la eternidad, entonces desesperadamente necesitamos ser lavados, ser limpiados. Y si es que la maldad
proviene del corazón, lo que necesitamos es un nuevo corazón. Y es donde entran las nuevas del Evangelio. Eso se le llama también regeneración, que es la importancia del tema que habrá en la conferencia, ¿no es cierto? El nuevo nacimiento, es correcto, ¿no? O sea, si se han preguntado, ¿es importante el tema que estaremos estudiando en la conferencia? Yo creo que hasta la pregunta es necia, ¿no? Hay una necesidad de nacer de nuevo. Y sé que algunos de ustedes, por la gracia de Dios, han nacido de nuevo. Y qué bendición, ¿no? Que Jesús nació en un pesebre para que nosotros pecadores pudiésemos nacer de nuevo. Se encuentra la historia de San Agustín, que después de haber sido salvo por la gracia de Dios, se encontró con una prostituta de la cual había en el pasado utilizado sus servicios. Y la prostituta le hablaba y San Agustín con mucha pena agachaba la cabeza, intentaba sacarle la vuelta. Y de nuevo ella le hablaba, Agustín, soy yo, Agustín. Para lo cual San Agustín agarra y le dice, sé que eres tú, pero es que ya no soy yo. Puesto con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que esto éramos algunos de vosotros, como dice tu palabra, oh Dios, estafadores, fornicarios, adúlteros. Pero te damos gracias que fuimos lavados, que fuimos salvos por tu gracia, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros, que aun cuando vez tras vez te rechazábamos, y dice tu palabra que fui hallado por los que no preguntaban por mí, y esos somos nosotros, Señor. Te damos gracias que nos diste un nuevo corazón. Te damos gracias, oh Dios, de que todos nuestros pecados, la deuda, quedó clavada en aquella cruz. Y en Cristo tenemos comunión contigo. Fuimos salvos por tu gracia. Te damos gracias que tu Hijo Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Señor, te rogamos que si hay alguien aquí también quien no te conoce, que así como has tenido misericordia de nosotros, abriéndonos el entendimiento, que así la tengas de ellos, Señor. Que como dice tu palabra, hoy sea el día de salvación, para tu gloria y para tu honra. Bendice lo que hemos visto hoy en tu palabra, de acuerdo a tu perfecta y gloriosa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.